es que él fue el impulsor de la PNL, del proyecto no de ley de dignificación del cómic, que se presentó en el Congreso de los Diputados, se aprobó por unanimidad y todo esto fue gracias a él, porque él en un momento de la pandemia prácticamente no nos obligó, pero sí nos llevó de la mano para que hiciésemos una realidad la vía de comunicación con el gobierno y con las instituciones, que fue la creación de la sectorial del cómic. Entonces, como veis, Iván forma una parte muy potente del mundo del cómic y de los intereses del cómic. No nos está oyendo nadie porque estoy hablándole al ordenador y yo creía que nos estaban oyendo. O sea, me está oyendo Iván, los que estáis aquí, pero no me ha oído nadie de fuera. Pero bueno, para no aburrir a la gente que nos oiga en streaming, Iván García del Blanco es un eurodiputado del Grupo Socialista que está en el Comité Regulador de la Ley de Inteligencia Artificial. Fue impulsor de la PNL de dignificación del cómic hace 2 años, que lo que hacía era en 13 puntos definía todo lo que tendríamos que intentar conseguir para el mundo del cómic. Algunas cosas se han conseguido, otras no tanto, pero entre ellas el Día del Cómic. Y, como decía al principio, la parte más importante es que es un gran aficionado al mundo del cómic y un amigo que nos ha ayudado muchísimo en el lanzamiento de la sectorial del cómic como plataforma para el desarrollo y la coordinación de la gente del mundo del cómic. Luego le vamos a dar paso para que sea él el primero que comience, porque como está en Bruselas yo creo que nos hace una introducción y nos explica cosas y luego seguimos. Y voy a seguir un poco por el orden que están a mi lado. Es Lucas Carcelén, que es un abogado consultor especialista en propiedad intelectual y en derechos digitales, y aquí lo hacemos más o menos rapidito y corto para no alargarse. Tiene mucha experiencia, ha colaborado con nosotros en Madrid Comic Summit y en diferentes eventos explicándole a los profesionales cómo enfrentarse a ese mundo complicado de la legislación mercantil. Y ya a mi izquierda absoluta tenemos a Marcos Carrasco, que es, aparte de un artista digital, porque yo casi no sabría cómo definir a Marcos, porque tiene muchas facetas, pero un artista digital, y una parte que también nos interesa muchísimo es su parte como divulgador en la Escóbula de la Brújula, que es un programa que tiene muchísima difusión, y en ella, en ese programa, él tiene toda esa parte que tiene que ver con el mundo del arte, la innovación y tal. Y a partir de este momento voy a dar paso a Iván, y luego yo ya me quito en medio, paso los micrófonos tanto a Marcos como a Lucas, y seguís vosotros. Si alguien quiere hacer una pregunta por alguna duda, os rogaría que fuese un poco al final de un poco de la presentación, sobre todo de la que haga Iván, porque si tiene necesidad de irse, pues bueno, pues nos abandone, pero que hagamos un poco que sea dinámico. Y preguntas, pues a ser posible al final, cuando terminen ellos de hablar. ¿Vale? Muchas gracias. Iván, empieza tú cuando quieras, que me quito el micrófono y no te digo nada, tío. Buenos días, gracias Emilio. Espero que se me escuche bien. Perfecto. Vale, bueno, pues primero gracias desde luego por la presentación que me acabas de hacer, que de alguna manera recoge el cariño que yo también tengo al sector, y os tengo a vosotros, un sector del que efectivamente me siento parte, aunque solo sea como lector, desde mi más tierna infancia. Así que, efectivamente, sí, yo creo que se han dado pasos estos últimos tiempos, estos últimos años, por dignificar y por muscular el sector y por ponerle donde realmente merece, aunque efectivamente también queda mucho camino por delante por recorrer. Y gracias también por la invitación para participar hoy. Tengo que lamentar no poder estar allí. En principio estaba previsto que lo hiciera, pero es verdad que estos últimos tiempos, estos últimos días de tiempo un poco revuelto en toda Europa Central han hecho que al final perdieron un montón de vuelos diferentes y no pudiera estar. Así que lo hago desde aquí, desde Bruselas. Por contaros cosas que quizá no cuento en el texto que os he enviado para el libro blanco del cómic, que espero que se presente ya pronto y poder estar también presente, y comentaros cuestiones de la más rabiosa actualidad. Tanto es actualidad que estamos negociando en este mismo momento efectivamente el texto definitivo de la Ley de Inteligencia Artificial, que al final es una ley integral, que pretende ser una ley integral sobre todo el fenómeno de la implementación masiva de la inteligencia artificial en todos los sectores, en todas las interacciones prácticamente humanas, y que no tiene vocación de solucionar todos los problemas, de dar una respuesta a todos los retos que plantea la inteligencia artificial, porque después de esta ley seguramente haya un desarrollo posterior y una autorregulación también del propio sector,
pero que sí trata de enmarcar, en esto somos pioneros a nivel mundial, el fenómeno en una regulación generalista, horizontal, que intenta integrar todos los elementos que sí entendemos que son esenciales en la regulación de la inteligencia artificial. Para empezar, hay que dejar claro una cuestión. Es una ley eminentemente protectora que trata de anticiparse a problemas o a situaciones que se pueden generar o que se están generando ya, y por eso tiene una aproximación basada en el riesgo, fundamentalmente, de la utilización de estas tecnologías. Se entiende y se comprende. Yo soy un optimista, además, tecnológico, que esta tecnología va a traernos muchos beneficios, va a poder, de alguna manera, permitirnos solucionar muchos retos que hemos ido arrastrando a lo largo de la historia. Yo creo que hay retos históricos que probablemente la potencia que tienen estas inteligencias nos permita afrontar en un futuro no demasiado lejano, pero hay que ser conscientes de que también comporta enormes riesgos, precisamente por la potencia intrínseca que tiene. Y en ese sentido, la ley habla de usos prohibidos, se fija fundamentalmente en el uso, habla de usos prohibidos desde el punto de vista de nuestros propios principios, de lo que entendemos que son principios democráticos, por poner un ejemplo, pues prohíbe la manipulación subliminal, o prohíbe a través de inteligencia artificial, o prohíbe su uso en la justicia predictiva. Quiero decir, por poner un ejemplo y que se me entienda bien, seguro que la mayor parte de las personas que estamos aquí hoy hemos visto aquella película que se llamaba Minority Report, en la que un policía era capaz de anticiparse a los delitos previamente, ¿no? Bueno, pues para eso, en principio, la ley prevé una prohibición absoluta máxima. Después plantea una serie de usos, sobre todo por el campo específico en el que se utilizarán, que son calificados como de alto riesgo, y por lo tanto plantea un nivel de exigencia previo antes de poner en el mercado un determinado servicio, o antes de que una administración pública, que también pueden utilizarlo, utilice la inteligencia artificial. También por señalar algunos ámbitos en los que su uso será de alto riesgo, pues en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la justicia. Y luego plantea obligaciones especiales muy concretas en algunas aplicaciones también muy concretas. Por ejemplo, en el ámbito en el que nos corresponde, en el ámbito en el que estamos hablando, pues plantea, por ejemplo, exigencias especiales de transparencia en el uso de los algoritmos y en el entrenamiento de los algoritmos, por ejemplo, en el sector de la inteligencia artificial generativa o de propósito general, los ChatGPT que se están desarrollando y que ya están en uso. Pues en principio la ley plantea obligaciones especiales de transparencia. Y ahora me voy a detener un poco ahí, porque yo creo que es lo que más nos afecta, o con lo que más os afecta en este sector en este momento. Tengo que decir que llevamos ya cuatro reuniones de lo que se llaman trílogos técnicamente, o reuniones tripartitas entre el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, para poder desarrollar la ley. Ahora está establecido 1/5 para el 6 de diciembre de este mismo mes o de este mismo año, en el que en principio tiene que haber un acuerdo definitivo entre todas las administraciones. Sabéis que al final la Comisión propone, digamos que por simplificar, y hay matices a todo, pero la Comisión propone textos legislativos, la Comisión Europea, que sería como el Ejecutivo, y hay dos órganos colegisladores. Uno es el Consejo, que es la reunión, digamos, de todos los gobiernos de Europa, representados normalmente por la presidencia, normalmente no siempre por la presidencia de turno, ahora es la española, y por otra parte el otro colegislador es el Parlamento. En este caso el Parlamento ha sido más, digamos, protector, o ha sido más tuitivo, ¿no?, que se diría en lenguaje jurídico. Y el Consejo está intentando en la negociación levantar seguramente algunas de las cuestiones más estrictas para poder utilizar de una manera más libérrima, digamos, la inteligencia artificial, y para poder desarrollar la inteligencia artificial. Yo creo que ambas posiciones, teniendo en cuenta que al 95% estamos de acuerdo con prácticamente todo, pero ambas posiciones son legítimas, ambas posiciones defienden intereses legítimos, y yo creo que al final se trata de que precisamente encontremos un punto de equilibrio entre ambas visiones de la cuestión. A mí me preocupa especialmente, y es competencia además del comité del que soy parte, del Comité de Asuntos Jurídicos, me preocupa especialmente lo que tiene que ver con principios generales aplicables a toda la inteligencia artificial, que en principio estarán presentes, seguramente al final en el articulado. Me preocupan las cuestiones relacionadas
con la defensa de la propiedad intelectual, y ya digo que ahora voy a bucear un poco más en esta cuestión. Y me preocupa fundamentalmente también que, que haya un tratamiento específico y una salvaguarda específica sobre lo que se llaman deepfakes, ¿no? Sobre la creación de imágenes o imágenes, textos o audios que pretenden emular la realidad, que pretenden hacerse pasar por reales, pero que no lo son en absoluto. Estamos discutiendo precisamente ahora mismo cuál va a ser el alcance, digamos, de la obligación de señalar estos deepfakes en el mundo real y qué excepciones se pueden tener. Pensemos, por ejemplo, el uso artístico de deepfakes, ¿no? o la sátira, o cuestiones que, por ejemplo, en cuanto a la extensión también de los derechos de propiedad intelectual, muchas veces son excepciones también, ¿no? Estamos discutiendo sobre todo del tratamiento, y esa es una de las grandes piedras de toque, del tratamiento que se está dando a estos modelos fundacionales o de propósito general. Estos modelos que son capaces, pues eso, de generar textos, que son capaces de generar imágenes, que son capaces de generar vídeos por sí mismos, que han tenido una evolución hasta este momento basada en la utilización masiva, en el entrenamiento masivo a través de datos que se han ido reportando a lo largo del tiempo, y muchos de los cuales, y eso lo han dicho ellos, eran datos que estaban protegidos por algún tipo de figura de protección de propiedad intelectual o datos licenciados, que han sido utilizados hasta este mismo momento sin ningún tipo de permiso, generalmente por parte de sus titulares, y que han producido herramientas que son capaces ahora de utilizarse para competir en el mercado, con estos titulares a los cuales se les ha sustraído, desde mi punto de vista, ilegalmente, aunque esto también es debatible, entiendo, sus datos. Bien, pues lo que el Parlamento planteó es que en estos modelos generales haya una obligación especial de transparencia que les obliga a decir qué datos han utilizado. Sobre todo que les obligue a decir a los titulares o a los posibles afectados qué datos han sido utilizados para el entrenamiento de estos modelos. Para que, a partir de ahí, la legislación de propiedad intelectual, que entiendo que sigue funcionando igualmente, independientemente de la tecnología en la que estemos, permita a un titular poder reclamar un derecho que entiende que es legítimo. En cuanto a lo que es el futuro, el presente y el futuro, una vez que la ley se ponga en marcha, o frente a lo que ha sido la utilización en el pasado de este tipo de datos. Hombre, lo ideal es que si llegáramos a la conclusión de que se han utilizado datos de manera ilegítima o de manera ilegal, sin el consentimiento del autor, lo ilegal es que se repusiera la situación al momento de la utilización, ¿no? de esos datos, es decir, que se devolviera de alguna manera los efectos al momento inicial. Bueno, en esto pasa, claro, que una vez que ya están entrenados los modelos, pues parece imposible. Es como si me has robado unos huevos y me has hecho una tortilla, pues es imposible que vuelva los huevos a su estado original. De momento, por lo menos con la tecnología actual, es imposible. Pues en esto pasa un poco lo mismo, y yo lo que abogo es porque haya una compensación suficiente, teniendo en cuenta que precisamente estas herramientas son muy disruptivas en el terreno artístico y en el terreno cultural. O sea, que haya una compensación al menos suficiente. Y por supuesto que regulemos, que acotemos exactamente el marco en el que estas tecnologías podrán ser utilizadas, y sobre todo que señalemos que están siendo utilizadas. Yo abogo también porque fuera de la ley también se haga, fuera de lo que son los parámetros que establezca la ley, también las administraciones públicas, sobre todo los responsables públicos, planteemos algún tipo de compromisos. Y pongo un ejemplo. Yo en el programa electoral del Partido Socialista para estas elecciones, a mí que me pidieron, por ejemplo, alguna propuesta en el marco de la inteligencia artificial, yo les pedí que en el terreno de la cultura, en el terreno del aspecto de la cultura, todas las administraciones públicas donde nosotros tuviéramos capacidad de toma de decisiones, se comprometieran, y esto es un compromiso, se comprometieran a no utilizar inteligencia artificial para las obras intelectuales que pidan. Por ejemplo, si hay que diseñar un cartel de unas fiestas o si hay que utilizar una música, pues que esto necesariamente haya un compromiso. Yo creo que lo ideal es extenderlo, por supuesto, a todos los partidos y a todas las opciones, pero que haya un compromiso de siempre contratar y siempre pedir esos trabajos a
artistas humanos, a artistas reales, independientemente de que se puede utilizar, por supuesto, y se debe utilizar la inteligencia artificial para mejorar, si es que se entiende que eso es así, las propuestas artísticas o para, a lo mejor, alcanzar lugares a los que no hemos ido antes nunca, ¿no? En el texto que propuse para el libro blanco del cómic, por ejemplo, hablo de algunos de esos ejemplos, ¿no? Sin ir más lejos, yo creo que se puede utilizar la inteligencia artificial pues para llegar a nuevos públicos o para fomentar nuevos formatos, desde la interacción a veces, incluso o la interactividad, incluso con los contenidos del cómic que estamos desarrollando, del libro que estamos desarrollando, o la pieza audiovisual que estamos desarrollando, hasta la utilización pues de estos nuevos mundos virtuales también que se están generando para generar nuevos espacios y nuevos públicos, ¿no? A los que podamos llegar con viejas al final propuestas, pero que se adaptan un poco a la realidad actual. Y no me voy a extender mucho más porque creo que aquí lo interesante, si tenéis alguna duda o tenéis alguna cuestión y tal que me queráis plantear, pues que estoy a vuestra disposición. Me voy a quedar, por supuesto, hasta el final del panel. Espero no haber sido muy abstruso porque he intentado explicarlo lo más llanamente posible, porque a veces es verdad que el debate es extremadamente técnico y si le sumamos además la perspectiva jurídica, pues lo es todavía muchísimo más. Pero bueno, quedaos es lo que quiero fundamentalmente trasladaros, que estamos intentando desde el Parlamento que haya un marco de protección también para el ingenio artístico humano, que haya un marco de protección también o unos canales por los que la protección de propiedad intelectual siga funcionando, siga existiendo y siga siendo virtual, y no virtual en términos de los mundos virtuales, sino virtual en términos de que sea materialmente posible. Y que existe, es verdad, un debate importante alrededor de hasta dónde va a poder llegar esa protección. El Parlamento está siendo más protector y el Consejo, sobre todo países como Francia, Alemania o Italia, están siendo tremendamente vocales en cuanto a la defensa de otro tipo de posiciones, de la autorregulación, de ningún tipo de obligación, etcétera, etcétera. En fin, este es el estado de la cuestión y a vuestra disposición para preguntas y respuestas también, claro. Muchas gracias, Iván. Y yo creo que ahora lo que convendría un poco sería que tuviésemos yo creo que antes de dar paso a Lucas, tener la visión de un artista, ¿no? Para ver si está totalmente de acuerdo un poco con los planteamientos que estáis haciendo vosotros en el Parlamento Europeo y en el Comité, o totalmente en contra. Luego le damos paso a Lucas y si tenemos suerte y tiempo, pues que alguien nos plantee alguna duda, que seguro que hay un millón, ¿no? Porque me imagino que todo el mundo, lo que estamos todos es pensando hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, a cuánta gente le va a quitar el puesto de trabajo, que esto es lo que le preocupa a muchísima gente, y sobre todo si, como tú estabas explicando antes, si se conserva esa titularidad cuando se utilizan, como pasaba con los bancos de imagen fotográficos, que utilizaban las imágenes de un fotógrafo, pero al final había una repercusión económica, ¿no? Me imagino que por ahí va un poco la conversación más adelante. Entonces, le vamos a dar paso a Marcos y luego seguimos. No, que me ha parecido muy bien lo que ha dicho Iván y muy cabal, porque es necesario. Es decir, ahora mismo estamos en un proceso, como diría yo, como si fuera la conquista del oeste en la que se dio el pistoletazo de salida, las carretas con las familias iban conquistando y luego vino la regulación. Luego vino la regulación y la parcelación. Estamos en ese momento ahora. Yo llevo todo este año utilizando la inteligencia artificial, pero mi primera actitud fue de desconfianza. De decir, madre mía, esto nos va a quitar el trabajo. Evidentemente no me van a encargar una caricatura o una portada de un libro, o es mucho más rápido, lo hace Midjourney a golpe de ratón, muy rápido y muy bien, pero, claro, antes de empezar a echar y a desconfiar, dije, bueno, me voy a meter de lleno a ver qué es esto. Entonces, nada, tomé unas clases de un fotógrafo, hice masterclass, me enteré, hice varios meses de clases particulares para utilizar tanto Midjourney como Stable Diffusion como Dalí, ¿no? Stable Diffusion es lo que te permite el control total de las imágenes. Pero hay una cosa que quería matizar y es que la gente se piensa que la inteligencia artificial coge imágenes de artistas que ya están, cogen, corta y pega, y no es así. Yo cuando me lo explicaron, yo me quedé ojiplático, como suele decir, ¿no? Y resulta que lo que integra los modelos donde se componen las imágenes son descripciones de imágenes que se
el proceso es alucinante. Es decir, el proceso es que convierte esas redes neuronales, las convierte en un ruido, como si fueran un ruido, y luego las vuelve a convertir en algo real. Con lo cual, la referencia de dónde han tomado las imágenes desaparece y te crea algo nuevo. Es decir, si la inteligencia artificial sabe lo que es un chicle de fresa y sabe lo que es una pirámide, tú le puedes decir, hazme una pirámide como si fuera un chicle de fresa. Entonces, claro, te combina las dos cosas, que en realidad es lo que hace la mente humana del creador. Es decir, combina dos cosas o combina varias cosas o el estilo de varios artistas, y entonces, claro, eso es lo que hacen las redes neuronales. Entonces, es imposible que alguien pueda requerir que esto me lo has copiado a mí, o esto porque no existe la imagen tal cual de ese artista. Pasa con artistas que no están vivos, es decir, a mí en publicidad me han pedido, por ejemplo, hazme un cartel al estilo Van Gogh, o por ejemplo, la marca Coipesol me dijo, hazme un bodegón al estilo Van Gogh, y se lo pinté al estilo Van Gogh hace 10 años, claro, a mano, real. O otro, la firma L'Oréal me dijo que hiciera un Picasso para la recepción en una postal de sus clientes en una reunión, y yo le hice un Picasso combinando varias cosas. Pues eso es lo que hace la inteligencia artificial. Esto con los artistas que están muertos, pero con los artistas que están vivos ha habido mucha protesta de los artistas que se han puesto esa pegatina en sus páginas web que dice no a la inteligencia artificial. Pero es que no te está copiando tu imagen, te está copiando tu estilo y te lo está combinando con otros. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que había que mantenerse puro y no estar utilizando estilos. Pero es que en publicidad, por ejemplo, se utilizan los estilos. Y ese es el problema, ¿no? Al estilo de cual, al estilo de tal. Pero no olvidemos que quien está al mando es un ser humano. Y quien está al mando de detrás de la inteligencia artificial es una persona. Es como una calculadora que, bueno, comparado, por ejemplo, con ya nadie hace divisiones, sumas, multiplicaciones. Utiliza una calculadora. Pero es como que las calculadoras hacen solas las cosas. No, es que detrás está la persona. No me gusta decir una herramienta, sino es un instrumento. Y el artista ha pasado a convertirse en un director de orquesta y dejar aparte el ser instrumentista. No sé si entendéis esto. Es decir, probablemente el director de orquesta sea un tío que toca muy bien el piano, un tío que toca muy bien el clarinete, el violín, etc. Y se ha subido un peldaño más y ve cómo suena un conjunto de cosas. Entonces, yo desde el primer año estoy utilizando la inteligencia artificial. Y en vez de quitarme trabajo, lo que hace es que me lo está añadiendo. ¿Por qué? Porque puedo coger más trabajos y meterme en más requerimientos de un cliente, en el caso, por ejemplo, de la publicidad, del mundo editorial. ¿Por qué? Porque estoy entrando en unos precios que no se podría entrar si eso fuera arte real. Arte hecho a mano, que requiere muchas horas, que requiere pues una atención. Y luego, por otra parte, quiero tranquilizaros a los que dibujáis cómic así a punta de pincel y con Rotring y con rotulador, que esto suma, no quita, suma. Del mismo modo que alguien, cuando empezó el grabado calcográfico, que lo inventó Goya, esas tramas que hacía, luego la imprenta, luego la cámara oscura, luego todo se ha ido sumando y todo está en el mismo nivel. Y ahora tendremos la inteligencia artificial para ayudarnos a los artistas, que vamos a imprimir nuestra personalidad en lo que hagamos. De hecho, bueno, yo he hecho cosas que, he ido poniendo el estilo que yo hago y la inteligencia artificial me ha devuelto cosas, a veces unas paparruchas enormes, todo hay que decirlo, que no siempre, hay muchas cosas infalibles y tal, y otras con verdaderos aciertos. El peligro que tiene esto es que es sumamente productivo, sumamente productivo. Es que una imagen te la hace en 4 segundos. Entonces, una acuarela, un retrato, un no sé qué, un linóleo, una silografía, yo es que he podido hacer silografías, portadas de cómics, de libros, tal y cual, es que te las hacen muy rápido. Pero luego con lupa desciendes y ves que hay fallos. Como ChatGPT quieres hacer guiones o quieres encargarle cosas y ves que hay cosas que te las dicen, que tienes que contrastarlos, porque
Luego le dices, no, que el tesoro de tal, no sé cuánto, y te dice, uy, perdón, te pide perdón. La polémica está servida, ¿eh? Está claro. Aquí hemos visto dos planteamientos distintos. Ahora, si Lucas nos dice algo más, luego seguro que entre el público veo bastantes autores de cómic que no sé si van a estar totalmente de acuerdo con Marcos, porque veo cejas que se levantan. Lo que pasa es que no os vais a atrever a preguntar, pero me gustaría que luego empecemos un poco con esto. No tenemos demasiado tiempo, tenemos como 20 y tantos minutos, más o menos, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Yo voy a daros un aporte rápido porque al final, lo primero, agradecer la estructura de la charla, que creo que es muy productiva, el entender cómo viene el poder legislativo y lo que se está orientando desde el Consejo Europeo y a nivel parcelario, lo que nos toca en Europa y fuera de Europa, y sobre todo la sensibilidad de los profesionales que trabajan, porque al final las leyes se hacen, como sabéis, la tecnología avanza más rápido que las leyes y la virtud está en cómo vamos a podernos adaptar a todos estos avances normativos que vienen y que realmente suponen una revolución para el campo. Entonces, yo, desde mi perfil como asesor, muchas veces veo vuestra posibilidad. ¿Cómo puedo plantear lo que nuestros políticos o lo que nuestros legisladores están aplicando para conseguir proteger realmente a los beneficiarios o a los profesionales del sector? Y en este campo, con la inteligencia artificial vemos muchas cosas. Efectivamente, tenemos un conflicto a nivel global. Como sabéis, no todo es blanco ni negro, siempre tenemos países y sectores que prefieren avanzar de una manera u otra, pero tenemos la posición de investigamos y desarrollamos sin ningún tipo de control, que los hay, pues como todo, en la ética podemos hablar de clonación o no, o de hacemos vacunas que tengan ARN mensajero y lo cambiamos y tal, hasta dónde llega éticamente la posibilidad de utilizar o de desarrollar y avanzar en estas tecnologías, hay límites o no hay límites, y tenemos posiciones, como puede ser la europea, que se centran en dos normativas que ha señalado el eurodiputado que son muy importantes. Lo primero, la normativa de protección de datos, y lo segundo, la ley de propiedad intelectual. La normativa de protección de datos es muy importante, no solo para el sector creativo, que ahora matizaré porque es nuestro sector el que nos interesa, sino para el sector ético y humano. Es muy complicado, tenemos ejemplos, Cambridge Analytics, temas de manipulación electoral, cuánto daño puede hacer un fake news, publicidad indexada, manipulación real pensada a base de datos que se toman de nuestro perfil en las redes sociales, del contenido que vertemos en Internet, etcétera, etcétera, es muy peligroso para nosotros. Por lo tanto, la postura europea ahora está pasando por poner unos límites con la protección de datos y también con la propiedad intelectual. Veo gente y caras conocidas del sector del videojuego por también aportar fuera del cómics. Ahora el problema está con la autorregulación. ¿Cómo vamos a permitir esto o cómo vamos a controlar esto? Bueno, ya hay empresas que están viendo demandas. George R.R. Martin, el autor de Juego de Tronos, ha interpuesto una demanda contra una inteligencia artificial que está simulando su estilo de composición para las obras. Y eso se ha tomado, ¿por qué? Porque han analizado su estilo creativo con 100 palabras. Con 100 palabras, una inteligencia artificial puede simular el estilo creativo de un escritor. Y esto, por consiguiente, trae un beneficio económico, que es donde siempre está el problema con la propiedad intelectual. No es tanto que yo utilice unas imágenes para crear un componente nuevo, que puede ser vistoso, puede ser creativo, es cómo voy a utilizar ese componente nuevo y si yo realmente, con coste cero, basándome en tu trabajo que he tomado sin pedir permiso porque está en Internet, puedo hacerte la competencia y vender una imagen a L'Oréal, quitándote el trabajo y yo lucrándome. Además, esto está avanzando muy, muy rápido y los algoritmos cada vez son más precisos. Por lo tanto, es muy importante lo que decía el eurodiputado, hay que acudir a las bases de datos. Estas bases de datos tienen que ser transparentes porque yo ya estoy interponiendo solicitudes y requerimientos que muchas veces se tienen que pedir por vía judicial y además con la normativa de protección de datos tenemos un soporte, los asesores jurídicos, para poder conseguir la realidad y la transparencia de dónde está sacando usted todo ese material que conforman una base de datos y con qué está entrenando esa base de datos, porque cuando tenemos obras de autores, se han cogido sin permiso, están generando lo que sería la guillotina para el autor, alimentándolo con su propio trabajo, es serio. Por lo tanto, tenemos dos posiciones muy enfrentadas y ahora estamos viendo cómo se va a autorregular la gente y cómo se va a proteger. Mi consejo desde el punto de vista del asesor de parte para los creativos es regular muy bien dónde está vuestro trabajo y mediante la transparencia vamos a ver con qué se está utilizando o en qué bases de datos se está utilizando para crear inteligencia artificial. Ya se puede hacer cuando tú mandas una solicitud a una empresa, pues por ejemplo, de videojuegos o creativa, se puede pedir qué imágenes tienen en su base de datos para ver cuánto se ha utilizado. En ese caso, por hacer un resumen muy rápido, estaríamos hablando de que no se ha licenciado un material que debería haberse sido licenciado y cuando este material se licencia tiene que haber un pago al autor. Eso sería totalmente lícito. Yo creo que esto va a evolucionar hasta el punto de que como con las bases de datos o como las licencias del Creative Commons
tú obtienes un rendimiento económico, habrá autores que estén de acuerdo y que digan, bueno, yo voy a generar una imagen de una silla, la voy a ceder para una base de datos, voy a cobrar una licencia de un canon y luego cuando un proceso de inteligencia artificial mediante un algoritmo genere una imagen nueva, si se ha basado en 100 imágenes y la mía es una de ellas, voy a percibir una cantidad remuneratoria en lo que se considerarían los derechos patrimoniales, que son vuestros, y en derechos morales, si tendría que acreditar que vuestra imagen se ha utilizado para crear una imagen nueva de una silla, y ahí cobraríais. Y luego habrá otros autores que digan, a mí no me interesa ser partícipe de esto y estoy en mi derecho como autor, que soy el dueño y soberano de mi obra, de limitar que esto se use para entrenar cualquier inteligencia artificial, porque además ni quiero ni estoy de acuerdo. Y entonces habrá que fijar una serie de herramientas para que mediante transparencia se pueda hacer una base de datos y comprobar fehacientemente si se está utilizando mi trabajo o no, si se ha hecho con permiso o no, si me corresponde cobrar o no, y si todo esto no se respeta, pues interponer demandas. Hay un montón de avances y ya vamos a la autorregulación. Por citar el ejemplo de la plataforma de videojuegos Valve, que es similar a Steam, lo que están haciendo las empresas para evitar demandas, pues en este caso, por ejemplo, lo que han hecho ha sido no permitimos subir ningún tipo de videojuego a nuestra base de datos para descargar mediante pago en el que se haya utilizado inteligencia artificial, a menos que el desarrollador del software pueda acreditar de forma fehaciente que esto se ha utilizado de forma licenciada. Es decir, si yo quiero hacer un mundo abierto en un videojuego y quiero incorporar una imagen de un castillo 3D, yo tendré que asegurarme y poder demostrar que ese castillo 3D lo he comprado y tengo una licencia, porque si eso lo he hecho con Midjourney, con Dalí o con cualquier cosa y lo incorporo sin permiso, me veo expuesto ante una demanda. Y ahora quien tiene que pagar es la tienda, porque Internet es una tienda, Internet es una librería, Amazon es una plataforma de distribución y venden nuestros productos. Si eso se vende ilegalmente, es como hace unos años cuando tú falsificabas una camiseta y te ibas al rastro. Eso es piratería. Si tú no tienes la licencia y esa camiseta no es original o tiene elementos pirateados, una camiseta blanca de los chinos, con un parche del Real Madrid puesto ahí, que simula que es una camiseta oficial, aunque sea un todo o un parte, eso es infracción de propiedad intelectual industrial. Por lo tanto, la autorregulación va a ser importante, las empresas están poniendo las pilas, vemos demandas de George R.R. Martin como referencia de autor, de Bad Bunny, por ejemplo, para los jóvenes que ahora le han sacado una música con inteligencia artificial y no está de acuerdo. También vemos imágenes que se roban y se utilizan para crear nuevos proyectos, y esto es muy peligroso para nosotros, porque además, y por tirar el tema fiscal por si te apetece, no es lo mismo tener contratado a un diseñador gráfico, pagar la seguridad social, invertir y contribuir al Estado, que utilizar una inteligencia artificial que como mucho podría ser, pues, ¿qué? Una amortización. Entonces, bueno. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado un poco con las exposiciones personales de cada uno de vosotros, y ahora me parece que debéis comentar entre vosotros, porque creo que hay diferencias y que estoy casi seguro de que Iván quiere decirnos algo, pero también veía a Marcos que tenía ganas de intervenir. Entonces, ya no os pongo ni orden, o sea, empezar a hablar cuando queráis y empezamos con la juerga. Digo algo, pero muy rápido, entre otras cosas, porque estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho los dos. Es decir, que son aproximaciones diferentes, todas son complementarias. Es decir, que todo es cierto. Es decir, que el que tengamos, que yo comparto además, una actitud positiva entre el uso de la inteligencia artificial, lo incorporemos a nuestra labor creativa, no tengamos además miedo, porque yo creo que además el miedo es paralizante, y que efectivamente este es un sector en el que van a cambiar mucho las cosas, como van a cambiar en todos los sectores. Es decir, la inteligencia artificial viene a darle la vuelta, es una revolución industrial nueva, un nuevo número de revolución industrial. Hay quien dice que es tan importante como la primera y que de alguna manera va a cambiar también esto, incluso nuestra forma de relacionarnos. Y efectivamente hay que poner, en cualquier caso, los límites de lo que nosotros consideramos como colectivamente en nuestras sociedades democráticas, que es tolerable o no es tolerable. Y pongo un ejemplo. Igual en este sector que en cualquier otro, pongo un ejemplo. El caso de los transportes por carretera autónomos. Bien, ahora mismo hay trabajando en Europa alrededor, creo que son 7 millones de personas en el sector del camión, de los transportes por carretera. Es un sector vital. Se considera que el sector va a estar maduro para poner en carretera camiones que son, teóricamente, además, más eficientes y más seguros de lo que son los conducidos por humanos en menos de 7-6 años. Es verdad que va a haber que adaptar también las carreteras. Bueno, claro, hay un debate que hacer en cuanto a qué va a pasar con los camioneros. O también hay un debate que hacer en cuanto a si vamos a permitir que los camiones transiten por nuestras carreteras sin ningún conductor, sin nadie que controle.
Porque, entre otras cosas, hay un principio que es el principio de confianza general que también hay que tener en cuenta en cuanto a esto. Es decir, hoy en día los aviones prácticamente despegan y aterrizan solos, pero eso no significa que hayamos eliminado a las personas de la cabina. Todo lo contrario, las tenemos como refuerzo y también para generar confianza y seguridad. Y la gente que cogemos aviones, sobre todo los que lo cogemos más habitualmente. Bueno, pues hay que establecer cuáles van a ser las condiciones en las que esos caminos autónomos van a andar por nuestras carreteras y probablemente eso también vaya generándose o vaya transformándose a lo largo del tiempo. Es decir, habrá una evolución en cuanto a esto. Pues en este terreno va a ocurrir exactamente lo mismo. Los límites de qué es lo tolerable y hasta dónde lo plantearemos nosotros de manera colectiva, democráticamente y sobre todo, que eso es lo que yo creo que sí tenemos que exigir y mucho a nuestras administraciones y a nuestros representantes, a través de un conocimiento al menos básico e intuitivo de cómo afectan estas cuestiones, cómo va a afectar esta revolución a nuestras vidas y a nuestro modelo de relacionarnos. Porque claro, hasta en eso hay una brecha entre quienes ya son más conscientes o quienes pues de manera más brillante quizá se han podido adaptar desde un primer momento a lo que viene y anticiparnos, y quienes a lo mejor pues han sido más renuentes y ocurrirá personas que no tendrán capacidad de adaptarse realmente a esas nuevas condiciones. También tenemos que pensar en esas personas, ¿no? Entonces, evidentemente y efectivamente hay un debate gigante que hacer en cada uno de los sectores y otro también colectivo. Y lo tenemos que hacer lo más rápido posible, pero necesitamos herramientas para poder hacerlo. Así que este tipo de cuestiones, este tipo de encuentros también son necesarios desde el punto de vista del interés público, ya no solo para vosotros, sino en general. Sí, hay una cosa que quería aumentar, lo que ha comentado Lucas, Iván, y bueno, tenía mucha razón. La verdad es que son casos execrables de fusilamiento, entre comillas, de copieteo y tal, que a todo el mundo, pues la verdad es que uno se siente... Y es verdad que toda esa serie de imágenes, en un principio, podríamos decir que esto está desde el principio del 2022, ¿no? Todas esas imágenes se han nutrido, los modelos se han hecho con páginas como DeviantArt, como Sachiart, como Singular. ¿Qué pasa? Que todas esas imágenes estaban en Internet, con lo cual estos modelos han interpretado que los artistas publicaban sus imágenes en Internet pues, por promoción, por venta, por un montón de cosas. Pero no dieron permiso para que esos modelos se nutrieran de esas imágenes. Con lo cual, ahora con la regulación y a partir de ahora lo que tú has comentado, sí que se le dice al artista, antes de subir en una plataforma de arte o de venta o de promoción, que si tú das tu permiso para figurar o para nutrir el modelo de una inteligencia artificial. La mayoría va a decir que no, pero es como si antes en un escritor decía si tú te querías quedar fuera de la enciclopedia, porque la enciclopedia es cosa del diablo. Inevitablemente esto es muy difícil de controlar, muy, muy difícil de controlar. Y os pongo un ejemplo, es decir, antes, por ejemplo, en la época dadaísta o surrealista o en la época cubista se hacían collages con periódicos y con revistas reales. Es decir, era el apropiacionismo de imágenes que tú de repente le ponías tu firma, Braque, Picasso, Juan Gris, lo que sea, y las hacías tuyas. Yo soy partidario de decir, vale, a mí me está volcando una serie de imágenes con un estilo que yo le he estado acorralando a la IA para que me lo dé de la forma que yo quiero, pero yo soy partidario de intervenir manualmente en esa imagen. Es muy difícil que una cosa que me vuelca a mí la inteligencia artificial, yo la firme. ¿Por qué? Porque hay multitud de detalles que yo diría que hay que tener esa honorabilidad de decir, es que esto, pero bueno, claro, eso es lo que yo sentiría, ¿no? Entonces, claro, no todo el mundo no se le puede solicitar esa honorabilidad de decir, vale, es que esa imagen tú la has manipulado, le has cambiado los contrastes, le has cambiado la línea, le has cambiado los colores, le has añadido aquí. Incluso hay funcionalidades en Stable Diffusion que tú metes un cuadro tuyo o una viñeta tuya y te la expande, ¿no? Decir, vale, ahora invéntate lo que habría a ambos lados. Y te lo hace, o sea, la mayoría de las veces te quedas maravillado, ¿no? O dos imágenes y hazme una tercera, ¿no? O estudia mi estilo y entonces lo que hace la inteligencia artificial es que ve, no sé cómo lo hace, pero dice, puntos suspensivos, dice, mi journey está pensando. Dices, ostras, ¿qué está pensando?
Y te dice eso, Minjourney está pensando. ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará pensando? Es que realmente tiene una visión. De hecho, esta visión se está aplicando en medicina para muchos adelantos en la cuestión de analizar radiografías, analizar y dar diagnósticos que los médicos no han sabido ver y que ve patrones que el ojo humano no ve. Y lo dejo aquí. Yo os voy a lanzar un mensaje de aliento. Sí que es cierto que lo mismo que vienen estos problemas, Google ha sacado una herramienta que permite monitorizar qué bases de datos incorporan imágenes, es decir, dónde está mi imagen. Si yo tengo una palmera diseñada por mí, está en 5 o 6 bases de datos que se están utilizando para entrenar IA. Eso ya es público y accesible, nos permite por lo menos seguir el rastro para saber si el día de mañana hay que pedir responsabilidades, que eso es muy importante para que os podáis proteger. Y 2, por mucho que esto evolucione, hay sentencias pioneras. Hace 3-4 meses en los Estados Unidos, lo que ha dicho una jueza americana, que es un poco diferente el copyright de la propiedad intelectual europea, pero ha dicho que una obra creada por ordenador no tiene derechos de autor. Eso es importante porque de hecho nuestra normativa de propiedad intelectual conoce como autor y como obra el fruto y el componente del ingenio humano. Por lo tanto, una máquina no es humana, una máquina no puede ostentar de momento derechos de autor. Una máquina que utiliza vuestro trabajo, que monitoricéis y que veáis para crear algo en todo parte, no está creando una obra nueva, es una obra derivada, y una obra derivada tiene que pagar royalties a la gente que conformó su base o sembró el campo para que luego se pueda recoger. Por lo tanto, aliento de esperanza, tranquilidad, que lo mismo que el desarrollo avanza, las medidas de protección también, y como ha dicho el eurodiputado, tenemos gente muy competente preocupándose para que haya transparencia, para que tengamos seguridades y para que podamos protegernos de cara al futuro. Iván, sí, muy brevemente, porque sé que estoy abusando, pero, No. pero es que lo que ha dicho Lucas es verdad, es verdad, y además es verdad que, como él dice, además el sistema europeo para bien, no es exactamente igual que el sistema de copyright, para bien en este caso, pero hay que pensar también en qué vamos a hacer con eso. Es decir, que yo, por ejemplo, que tenía muy claro que las obras generadas por un sistema artificial de manera principal o total no tendrían que tener ningún tipo de protección, yo ahora ya no lo tengo tan claro, porque en la práctica lo que van a hacer es precisamente competir a la baja con las obras de los autores humanos, con lo cual evidentemente no les podemos dar derechos de autor porque ese es un privilegio que se le da a la originalidad, precisamente al ingenio humano, pero tendremos que pensar en cómo, de alguna manera, en qué tratamiento especial, y probablemente vaya a ser un tratamiento específico, una figura nueva, específica. De quien habla de patente, yo no lo creo, yo creo que hay que ir a una figura nueva, le vamos a dar a esa obra para que también cueste más, o sea, quiero decir, para que de alguna manera también podamos competir en igualdad de condiciones. En el caso de la música es muy evidente, va a ser muy fácil, muy sencillo, generar listas masivas de millones de piezas sin capacidad sin que ningún autor humano pueda participar. Ya sabemos que lo ha hecho en origen, como en todo. Pero digo, va a ser muy fácil, sobre todo si hablamos de pues música de no excesiva calidad, pues música ambiental, lo que sea. En fin, tenemos que evitar que sea gratuito su uso por parte de las radios, o de las radiofórmulas y de las plataformas, ¿no? Quiero decir, es un debate también que tenemos que hacer, y también cuanto antes. Hay una cosa que quería comentar, y como ha dicho Lucas, y yo quiero tranquilizar también a la gente, y es que hay coleccionistas de nuestro trabajo, que habrá 3.000, 4.000 coleccionistas. Los coleccionistas son muy conservadores. Quieren arte original, quieren arte que esté en una hoja de papel, en un lienzo. Todo lo que estamos hablando es arte que es digital, que hay que imprimirlo. Entonces, cuando un coleccionista se acerca a comprar nuestra obra, está diciendo, ¿cuántas de estas hay? O sea, yo voy a pagar por una cosa, pero a lo mejor esto lo modificas un poco y lo vendes en otro sitio. Entonces, quiero tranquilizar a las personas, a los artistas, en general, en las que yo me incluyo, puesto que se va a valorar mucho el proceso creativo, el que tú te filmes dibujando y pintando una cosa. Y eso nos lo están pidiendo las plataformas de arte como Singular, que os filmamos en vuestro estudio pintando, dibujando, que esto se vea que es cierto, que no lo está haciendo una máquina. Entonces, claro, un arte físico que se vea en un lienzo, que se vea que están las pinceladas ahí, no tiene competencia con algo digital que está generando una IA. Ojo, que esto, al igual que os he comentado antes, suma, pero no elimina lo demás. Un grabado va a ser un grabado, un silo grabado va a ser
una obra de arte, o sea que... y sobre todo el proceso creativo. Yo lo hago mucho, me gusta filmarme y hacerme reel en Instagram cómo hago las cosas. Entonces dice, este tío dibuja. O sea, hay una tranquilidad que yo le doy a quien me vaya a comprar una obra de arte que yo la estoy ejecutando. Y cuando una IA te haga tu propia imagen dibujando algo que ha creado la propia IA, ahí es cuando entramos en bucle, ¿no? Porque al final también puede ocurrir, ¿no? Me imagino que una IA que desarrolle un vídeo que no es real... De momento... Ya, por eso. Ahora mismo no lo está haciendo, pero al final esto puede ocurrir. Porque me imagino que Iván pasan por encima de su mesa millones de casos, la casuística es inmensa y al final todo esto puede ocurrir. Esto pita un poco, ¿eh? Me lo voy a retirar y ahora seguís vosotros. Y si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, participar, porque esto de lo que se trata es que intentemos limpiar un poco las dudas y las nubes grises que tenemos todos por ahí. Que los creadores que estáis aquí, me imagino que tenéis un montón de cosas en la cabeza que ahora mismo están dando vueltas. No quiere hablar nadie. Veo que no quiere hablar nadie se atreve. Mira, por allá al fondo. Pero, Edu, vente aquí y coge el micro. Si no, no te vamos a oír. Y sobre todo, los que nos están viendo o nos verán no van a poder oír nada. Estabas hablando de los artistas y de su obra que venden, una obra creativa que vendes como artistas, pero luego hay una industria gráfica, hay una industria editorial donde realmente no se habla de artistas. Hay una editorial que quiere hacer un encargo y a esa editorial a lo mejor le va a dar lo mismo que tú esa obra la hagas firmándola o no. Ese es el problema. El problema es que hay una industria que a la industria le va a dar igual ese tema artístico, porque hay hay mucho trabajo de encargo. Nosotros los ilustradores vivimos en gran parte gracias a los trabajos de encargo. Si los trabajos de encargo van a desaparecer y la obra artística es precaria, ¿de qué vas a vivir? Bueno, yo he hecho también ilustraciones para editorial y se valora mucho la firma, ¿no? Es decir, el que la portada... A ver, no he hecho ilustraciones. También hay una cosa que hago que no se valora la firma para nada, que es un paso intermedio entre lo que es un guión y una película, que es el storyboard. Eso no va a ningún lado, se queda siempre ahí en el limbo, ¿no? Y yo te entiendo muy bien. Lo que pasa es que un artista tiene que tener varias salidas y defenderse ante eso, ¿no? Pienso que tiene que defenderse ante eso y hacer valer sus derechos, ¿no? Y que esa firma pues acredite que esa es la autoría de tu obra. Lo que ha dicho Lucas antes es que va a ser difícil librarnos de impostores, de gente que va a copiar tu estilo y te lo va... Y para eso debe estar la normativa y va a ser difícil, ¿eh? Y yo lo entiendo, pero que no os olvidéis que, en fin, creo que esta inteligencia artificial nos va a ayudar, va a sumar, no nos va a restar. Y sé que tu postura es escéptica por la cara que estás poniendo. Y al principio yo tenía esa postura, ¿no? Sin embargo, a mí lo que ha hecho es... habéis visto este concepto de la realidad aumentada, ¿no? Pues pienso que el artista se ve aumentado con esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque está proyectando su estilo y expandiendo y entrando en proyectos que no entraría si, en fin, por precio o por la magnitud o por el trabajo, ¿no? Por las horas de trabajo que eso cuesta, ¿no? En fin. Yo te entiendo muchísimo, estoy completamente de acuerdo contigo. En parte de nuestro trabajo con vosotros a la hora de defenderos es no solo tratar el caso concreto, sino, como te digo, intentar utilizar las leyes y los recursos que nos brindan para intentar no alimentar el monstruo. Es decir, entiendo perfectamente tu diferencia de yo hago arte, no quiero que se me sustituya por un fast food rápido que no tiene ningún tipo de sentido, no quiero dejar mi trabajo para alimentar el monstruo que luego me va a destruir y al final... Hay herramientas para poder protegerse, al final el consumidor es el que decide si quiero comer una hamburguesa de 12 euros que sé de dónde viene su carne, del productor, el pan, la lechuga, o me quiero comer una hamburguesa del Burger King de 1 euro que sé que eso no vale para nada. Muchas veces hay que educar al consumidor, pero efectivamente desde las medidas legislativas y desde el sector jurídico tratamos de proteger al autor, reivindicando mucho lo que es vuestro, buscando herramientas para ver que cuando esto ya se ha producido y pueden crear comida barata rápido, basándose en vuestro trabajo, recibáis royalties y aparte limitando su capacidad. Es decir, hoy en día hay muchas empresas
que lo que están haciendo van a instaurar una licencia, una tecnología que luego quieren licenciar a terceros para cargarse al autor, y lo que hay que proteger es la capacidad que tienen estas empresas de hacerlo. ¿Cómo se hace? Demandando cuando se utiliza sin trabajo, y todo lo que están robando, por muy difícil que parezca, con efectos retroactivos se pueda plantear para enriquecer a los creadores. Es decir, entiendo que es complicado, entiendo los miedos de cara del artista con la industria, pero hay herramientas que nos van a permitir protegeros, y sobre todo la normativa y la legislación tiene que ir muy apretando a las empresas para intentar que esto no se convierta en un vale todo, y cuando ya tenga la tecnología mágica para quitaros de en medio, que lo hagan. O sea, hay herramientas y os intentaremos proteger. Sí, bueno, soy Nacho Arranz, del sector del cómic y demás, artista y demás. Entonces, Lucas me ha tranquilizado bastante con lo que estás diciendo, te lo agradezco. Y con respecto a lo que ha dicho Marcos, imagino que entonces lo que nos has intentado decir es que al final, sí o sí, los artistas tenemos que formarnos, ¿no? Extra, ¿no? De manera extra, con el tema de la IA, sí o sí, ¿no? Para poder de alguna manera defendernos y ofrecer ese plus, ¿no? Que de alguna manera nos está obligando, ¿no? La aparición de esta nueva tecnología, ¿no? Efectivamente, yo es que te animo a hacerlo. Hoy es muy fácil, es decir, hay miles de tutoriales en YouTube, tampoco te tienes que gastar mucho el dinero, está ahí Midjourney, está ahí, pero bueno, mi postura inicial fue mucha desconfianza, ¿eh? De hecho, esto voy a hacer de abuelo cebollita, la primera viñeta que yo publiqué fue en el año 74, todavía el dictador vivo, con Rotring, plumilla, pincel. Fíjate lo que ha habido, es que he entrado en aerógrafo, en Photoshop, en iPad, en la Intuos me la compré. Es decir, cuando vino la inteligencia artificial dije, otra cosa más para aprender. Claro. O sea, entonces, y te voy a decir un poco, una vez, en una ocasión, Clint Eastwood estuvo entrevistado por Pablo Motos, ¿no? Y le dijo, joder, ¿cuál es el secreto para que estés tan así, tan activo y tan jovial y siempre con proyectos y tal? Dice, lo que me he propuesto es alejar al anciano de mí, que no tome esa postura sólida y pétrea de no recibir nada nuevo. Cuando te metes en algo que tú crees que te va a hacer la competencia, siempre encuentras algo que es propio de ti. Y vas tirando del hilo y dices, hombre, pues esto es una cosa más. Yo dibujo y pinto todos los días, al modo tradicional. Me gusta mancharme las manos, me gusta la tinta, me gusta el iPad, pero también me gusta esa sorpresa que te da la inteligencia artificial. ¿No? Y de verdad que vas a sentirte gratificado porque... Que en mi caso, por ejemplo, la parte de artista, soy formador, ¿no? Tengo mi escuela y demás, mis cursos online. Entonces, tú dile a mis alumnos, por ejemplo, que por aquí hay alguno, pues bueno, que va a haber una nueva tecnología que de alguna manera va a simplificar todo aquello que a lo mejor te debería llevar en aprenderlo 3, 4 años, porque al final formarte como dibujante es una carrera. Entonces, esto al final va a ser una asignatura extra, ¿no? Sí, es que yo he oído opiniones que te van a dejar alucinado. Es decir, yo me iba a meter a una academia de pintar y dibujar o a Bellas Artes, pero como ya está la inteligencia artificial, pues ya no. Correcto. ¿Cómo? O sea, precisamente el que maneja, el que está en los mandos de la inteligencia artificial... Tiene que estar formado. Tiene que aprender anatomía, armonía de color, composición. ¿Por qué? Porque lo que te vuelca eso a golpe de ratón es lo que ella quiere, no sabes qué tiene que ver eso contigo. Exacto, que tienes que controlar, sí o sí. Lo tienes que llevar a lo que tú... O sea, siempre tienes que estar tú detrás, al mando. Por eso es necesario tener esa formación. El fotógrafo, yo fui a una masterclass de fotografía, de fotógrafos, dije, ¿qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver, porque vi cómo cambiaban cosas, cómo cambiaban colores, cambiaban caras. El fotógrafo que hacía los famosos BBC, boda, bautizos y comuniones, ¿no? Pues eso, cambiaban el traje de la novia pero vamos, así, en un pispás, que ya, claro, no tenían que hacer pruebas, iluminación. ¿Tú sabes lo que cuesta hacer una fotografía? Iluminación, escenario, tal. Pues eso, a golpe de ratón lo sacaban con Stable Diffusion. Y dice, bueno, yo cuando ya vi eso, dije, esto me atañe, y a saco. Ahí va, muchas gracias. Pues creo que nos vamos a... Bueno,
pasarle el micro y es la última intervención que tenemos porque ya estamos un pelín fuera de tiempo. Ha sido muy interesante, me encantaría que pudiésemos una hora más, pero lo dejaremos ya para la próxima porque esto no lo podemos alargar mucho más. A ver, yo quería comentar dos cosas porque siempre con este tipo de planteamientos de este tema veo dos cosas. Por una parte es el propio concepto de lo que es la IA y de cómo trabaja, que es lo que ha dicho él muy bien, que no se trata de hacer un collage de imágenes que se extraen de una base de datos o donde sea. Y eso me lleva al tema de que luego, en lo que has planteado tú, de quién se puede ver luego remunerado indirectamente a partir de eso es muy difuso, porque quiero decir, si yo le digo a la IA, hazme un cuadro que haya 2 personas al estilo impresionista. Claro, pintores impresionistas habrá habido cientos o miles, entonces, pues, y lo seguirá habiendo. Entonces, ¿cuánto va a sacar cada pintor impresionista de esa imagen? Pues será 0,000, que al final eso no vale para nada. Entonces, eso por una parte es difuso y difícil de implementar también, porque luego está el tema de que, vale, supongamos que las empresas o quien sea o los organismos que vayan a aplicar esto se van a someter a ese tipo de legislación, que sus bases de datos tienen que estar, digamos, fiscalizadas o como sea. Bueno, yo me lo creo o no me lo creo. Eso es muy difícil, ¿no? Y por otra parte está el tema de las repercusiones que tiene esto a nivel del artista. O sea, aquí hemos escuchado que hay artistas que se sienten lógicamente atacados porque el trabajo que ellos hasta ahora hacen, digamos, se va a ver sustituido, que yo veo legítimo también que una editorial o incluso un supermercado que quiere sacar un folleto para vender algo, dice, oye, si le encargo la portada de mi folleto a un artista, pues igual me cobra 200 euros. Si lo hago por una IA, es 0, ¿vale? Yo eso lo puedo entender. Entonces, vale, está el artista que se siente atacado y está el artista como él que se quiere integrar en la parte, digamos, de decir, incluso él ha dicho, dice, así soy más productivo y aunque por cada trabajo hecho con IA me paguen menos, puedo hacer más y, digamos, puedo compensar. Pero yo voy al tema que es el fundamento desde mi punto de vista principal. ¿Qué coño es un artista? Porque yo soy artista, pero si cojo y le digo a una aplicación, sácame una imagen que tenga esas 2 personas a modo impresionista, yo no estoy ahí siendo artista, simplemente se lo estoy encargando a otro. O sea, ¿qué me aporta a mí la IA como artista? Pues nada, me resultará más productivo para cobrar más o menos lo que sea, pero eso es un tema secundario, aunque sea importante. O sea, yo como artista, digamos que me anularía como artista. O sea, evidentemente, si sigo haciendo cosas, como él ha dicho, a la manera tradicional o como siempre las hago y las compagino, seguiré siendo artista, pero por la otra vía, pero no por la parte de la IA. Y a mí eso es lo que me preocupa. O sea, yo, por ejemplo, en mis publicaciones lo que pongo es, esta publicación no ha tenido, por una parte, ni subvenciones públicas, ni hecho con nada de ella. Porque, coño, yo quiero hacer mis cosas, no que me las haga otro. Sea que tenga 2 piernas o que tenga bits. Y yo soy programador, ¿eh? O sea, pero yo voy al fundamento de lo que es un artista. Yo entiendo perfectamente tu reflexión, la comparto, pero es lo que te digo. ¿Cuál es mi postura para con el artista? Atacar a machete sin piedad, a las empresas. Es decir... Pero que tampoco es una cuestión de empresas, porque esto puede ser una cosa de instituciones públicas que lo hagan también. Te voy a mi reflexión, me preguntabas. Yo no sé realmente, me tendré que fiar si una empresa tiene las bases de datos tal y cual. Hay herramientas, una la saca Google para saber cuándo una imagen se ha utilizado o no. Ahí plantearíamos cobro de céntimos o no, depende. Igual es la nueva forma de trabajo que tenemos. Es decir, antes había pizzeros que se iban a las 6 de la mañana, hacían la masa y ahora tienes una Thermomix. A todo el mundo le gusta la masa de pizza tradicional, pero realmente al que contrata el pizzero y se dejaba un dinero en un sueldo y tiene más rentabilidad con la Thermomix, coge la Thermomix. Entonces a lo mejor la industria está cambiando y hay que adaptarse. Mi consejo para vosotros, desinteresado, es a machete con las empresas, porque esas dudas que tú tienes de no sé si voy a saber si las bases de datos son reales o no y si me van a decir todos, habrá que imponerles obligaciones muy serias para intentar que todos estos cambios que vienen de forma acelerada y que se están llevando para atrás a tanta gente por delante y sin tanta seguridad, se contemple y se proteja, porque cuando esto ya pase del todo, los algoritmos estén entrenados y las imágenes sean tan precisas, ya va a ser tarde. Tú como programador lo sabes, entonces habrá que
ver muy bien qué están utilizando, poner muchas trabas y poner una serie de normas de transparencia para ver que si el modelo productivo cambia y la gente ya quiere imágenes, no de artistas, sino de máquinas, que los artistas que trabajan para hacer esas bases de datos en 1%, 0,000% con sus imágenes, cobren algo. ¿Y cuánto será? Pues una licencia que a lo mejor tiene que ser de céntimos. Y luego tendremos al artista que pinta cuadros, que pinta en físico o que pinta cosas específicas con prestigio. Y eso se pagará más caro, pero a lo mejor ahora el diseñador gráfico, que es la máquina, es lo básico y lo que la gente quiere. Sed breves, por favor. Queda intervención de Manuel y luego Nacho, y sí que nos despedimos porque llevamos como 10 o 12 minutos. Yo solo hacer un comentario respecto a esto. Estamos hablando de la necesidad de una legislación. Yo creo que no es que sea necesaria, hay que imponerla ya. Hemos vivido como el Ayuntamiento de Madrid hace unos días ha querido meter un cartel de unas fiestas directamente hecho con inteligencia artificial. Se ha montado el follón, han acabado pidiendo perdón, no sé qué, pero claro, ya estamos marcando el camino a seguir. Si no hay una legislación que controle esa situación, vamos a tener el problema de que esto va a ser el pan de cada día, porque es más fácil llegar a la secretaria y decirle, oye, mira, me apañas no sé qué, no sé cuánto y tal, que lo vamos a sacar, a tener que buscar un profesional que sea capaz de hacerte ese trabajo. Y nada, le pregunto a Lucas, el programilla este que me dices que nos dices de Google, ¿cómo se llama? O sea, ábrenos los ojos. Es una herramienta de Google, realmente el nombre es en inglés y con números, no lo tengo muy claro, pero estaré encantado. Además, Nacho, te conozco. Sí. Te lo puedo pasar por WhatsApp. Venga, muchas gracias. Lo busco, hago un research y lo paso. En teoría se mete, muy sencillo, es como una seed. Cuando ellos analizan una seed en la semilla de la imagen, incorporan unas y ya realmente se va buscando eso. Además ahora hay otro que es una seed venenosa, es decir, cuando tú una imagen con esa semilla que pones de código fuente en tu imagen la metes en una base de datos, empieza a volver locas a la base de datos. Entonces tú realmente pones imágenes de perros y te acaba haciendo una tarta, porque introduces una seed que hace que el programa se vuelva loco y te genere otra cosa cada vez más raro. Y cuanto más lo procesa, peor. Sí. Bueno, pero yo digo, hazme un perro salchicha y te hace una tarta. Me haces una taza o una bailarina. Y dices, ¿cómo ha pasado? Pues también la gente, las normas avanzan y la pericia de la gente para protegerse también avanza. Bueno, pues nada, yo creo que, aunque sé que tenéis muchas dudas y que todos queremos seguir hablando sobre IAS, vamos a tener tiempo, pero otro día. Hoy ya no nos dejan, la biblioteca tiene que cerrar. Iván, te agradezco muchísimo que te hayas podido conectar de allí de Bruselas y que hayas sacado esta horita y pico para estar con nosotros. Tú fuiste un poco el origen de todo esto, de todo este follón del mundo del cómic, volver luego la sectorial, el Madrid Comic Summit. Tú estuviste en el primero y además era un poco el arranque de todo, estábamos empezando. Te agradezco infinito tu colaboración, por supuesto, y también a Marcos como su visión como artista digital, que está muy en la rampa de salida de todo esto, a Lucas su visión legalista también, y por supuesto a nuestro querido público, que al final sí que se han animado a intervenir y a hacer preguntillas. Muchas gracias a todos, nos vemos a las 5 los que queráis estar, y los que no, iros a vuestra casa a pasarlo bien. Pasar un buen fin de semana, chicos, muchas gracias. Os digo el nombre de la herramienta ya fuera de cámaras. Es SIN THLD. O sea, S mayúscula, Y, N de Navarra, T de Teruel, H de hombre, L de Lucas y D de Caldón.